se rebeló contra Dios. Dice que una tercera parte se fue a favor de Satanás y fueron arrojados a los abismos, en fin, o a la tierra. Y entonces yo pienso que esos son los que se han convertido en demonios que atormentan a los hombres y quieren hacer de toda clase de maldad, pastor, en la tierra y haciéndole daño a la humanidad, a los seres humanos. Sí, creo que usted se refiere a unos textos que vienen en Apocalipsis. Y bueno, eso tiene mucho que ver, pero sí es otro tema también. A veces los números que se usan en Apocalipsis son más simbólicos que literales. Pero bueno, ese es tema para otro día. Lo que dice usted es cierto, que el mismo Satanás está en la misma categoría, ¿verdad? O sea, eran ángeles, pero por su propia voluntad abandonaron el cielo, ¿verdad? O sea, eso es lo que ellos mismos, o sea, decidieron, ¿verdad? Decidieron. Ajá. Y pues por eso se puede decir que su hogar es la oscuridad, es el infierno, y están, eh, bueno, eso es lo que Dios tiene preparados para el juicio del gran día. Muy bien, o sea, eran ángeles, ¿verdad? Ok, ya mencionó usted el líder de los demonios. Am, pues son varios términos que hablan de él. El primero es diablo, el calumniador, y luego Satanás, ¿verdad? Que viene siendo adversario o enemigo, ¿verdad? Es el que Sí. también engaña al mundo entero. Y a Satanás también le llaman el acusador en Apocalipsis 12, por ejemplo. Es el que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. O sea, eso es lo que hace el diablo, va con Dios y como en el libro de Job, ¿verdad? El diablo va y acusa a Job de que no, que Job nada más te sigue porque tiene todo fácil, que tú lo has bendecido mucho con su familia, su salud, y todos los bienes, sus animales que tiene, que tiene mucha riqueza, por eso te sigue Dios. Pero a ver si todavía te sigue cuando ya no tiene nada. O sea, eso fue la acusación del diablo, ¿verdad? Job nada más te cree porque te sigue porque todo lo tiene fácil. Pero o sea, eso fue la acusación, ¿no? de Satanás Sí. delante de Dios. Eso sí es raro, no hablamos mucho de eso, pero Satanás sí se presenta delante de Dios para acusarnos. Igual, la Biblia dice que él es homicida, padre de mentiras, príncipe de este mundo, padre de los incrédulos, ¿verdad? Unas cosas que también debe tomar en cuenta César Augusto es que el diablo también obra por medio de hipócritas, o sea, gente que pasa por creyentes cristianos, pero realmente es nada más una máscara. La palabra hipócrita quiere decir persona que enmascarada, ¿verdad? O sea, Eso, sí, pastor. falsos maestros, podría ser también falsas religiones, ¿verdad? Que aparentan ser buenas, pero no lo son. O religiones que mezclan, ¿verdad? Mezclan una parte de Cristo y una parte de la Biblia y luego mezclan tradiciones, mezclan la adoración de otra cosa, santos, bueno, todo. em, que tratan de mezclar, poner una parte de cultura y una parte de Cristo y mezclarlas y a ver, eso se llama sincretismo, ¿verdad? Es el mezclar a la religión. Pues también sabemos que el diablo es como un león rugiente, ¿verdad? Que anda buscando Sí. a quien devorar. Nos está observando el diablo, César Augusto, y quiere explotar los puntos débiles de los creyentes para hacerlos caer, para hacerlos pecar, para hacerlos perder su fe. ¿Ok? Pero ¿cuál es nuestra armadura, hermano?
Nuestra armadura, pues en la Biblia, en Efesios, creo que es Efesios 6 en adelante, habla de la armadura de Dios y nos da como 7, la oración, la fe, la verdad, la palabra, el yelmo de la salvación, la justicia, el Espíritu Santo, algo así. Así es, así es. Así como Cristo en las tentaciones se defendió con la palabra, dijo, escrito está, ¿verdad? Con la verdad de las escrituras. Así nos defendemos. ¿Ok? Muy bien, o sea, no vamos a profundizar mucho este tema. Podríamos pasar toda la hora hablando de demonios y el diablo. Todo el día. Sí, es solamente una introducción, digamos. La posesión demoníaca es un tema interesante, César Augusto. Los casos de posesión demoníaca narrados en la Biblia fueron más frecuentes durante el ministerio público de Jesús. Claramente Satanás quería destruir la obra salvadora de Jesús. Aunque Dios permitía que Satanás atacara a Jesús, Satanás no le podría ganar. En Marcos 1:24, que vamos a leer hoy, los demonios claramente entendían que Jesús podría destruirlos y con el tiempo Jesús lo haría, ¿verdad? Eh, Ahora, bien, hablando de individuos sí sufren físicamente cuando están o estaban poseídos por los demonios. ¿Qué, qué cosas sufrían o sufren personas físicamente cuando están poseídos por un demonio? ¿Nos podría dar un ejemplo, hermano, am, de efectos físicos de la posesión demoníaca de un espíritu, de un demonio? ¿Qué clase de personas, según la Biblia, no según las películas de miedo, de terror, pero según la Biblia, puede pensar en algo que, un demonio atormentaba a una persona y de qué manera? César Augusto, ¿se acuerda? Sí, pastor, me acuerdo del endemoniado de Gadara. Ok, Ese es uno de los pasajes más fuertes que a nivel de demonios tal vez hay. Entonces dice que el Señor fue a ese lugar y apenas lo vio, pues el demonio, esa persona se hincó de rodillas y los demonios como que hablaban y le decía que tenía contra ellos y en fin. Y mire que dice la palabra que él vivía en los sepulcros, se hacía daño en su piel, no dormía, gritaba fuertemente, o sea, vivía como una persona sin los sentidos cabales, estaba como loco. sí. Entonces, de esa manera, pues también daña a las personas, como que los enferma y también yo pienso que los hace alejarse de Dios, ¿no? Sí, eso es lo más triste, ¿verdad? Aparte del sufrimiento físico, pero sí, muy buenos ejemplos, hermano. Se ven también en los evangelios que personas endemoniados sufrían de mudez, ¿verdad? O sea, no podían hablar, sordera, no podían escuchar, ceguera, no podían ver, sufrían convulsiones, así como tipo ataque epiléptico, ¿verdad? Sí, como mencionó. Curvatura, Perdón. curvatura en su cuerpo, en su espalda, como que la señora que estaba doblada así, como que no podía mirar, dice que era un demonio también que la tenía como atada. Sí, así es, y como ya mencionó usted también, fuerza sobrenatural, comportamiento autodestructivo, ¿verdad? Se lastimaban a sí mismos. Am, Ahora, hay que aclarar algo. La posesión demoníaca no equivale
exactamente a enfermedad, lo que hoy en día le llamamos enfermedad mental, ¿verdad? Eh, porque, o sea, no estamos hablando nada más de la depresión o esquizofrenia. No, no, eso es otra cosa. Porque Jesús, o sea, estamos hablando de la presencia de un espíritu ajeno dentro de, o sea, pueden tener que ver esas condiciones, um, eh, enfermedades mentales, pueden también, eh, pueden ir de la mano con una posesión demoníaca. Pero, por ejemplo, ya estamos hablando de alguien que ya no está en control de sí mismo. Por ejemplo, Jesús habló directamente con los demonios en vez de hablar con la persona poseída por los demonios o espíritus malignos. O sea, si estuviera yo poseído, no me hablaría de Joel, hablaría al demonio, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, ya no es la persona que está controlando el cuerpo, las acciones y todo. Ya el control es ajeno, es de otro espíritu. Ahora, el ser maligno personal sabía cosas relacionadas a Jesús que la persona poseída por sí mismo no podría haber conocido. Am, por ejemplo, los demonios entendían claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Bien, algunos dudan de la veracidad de la Biblia. Dicen que Jesús era ignorante, confundido, am, y ellos rechazan de que Jesús el Salvador conozca todas las cosas. Ellos no creen que Jesús dice la verdad, pero si Jesús dice que había demonios, si la Biblia dice que Jesús sacaba demonios, expulsaba demonios, pues es la verdad. Esto no es fábula, no es mito, esto es realidad. ¿Ok? Um, Sí, César pastor, y Augusto, sí, dígame. además estaba profetizado en Isaías 61 lo que el Señor vendría a hacer y habla de libertar al cautivo. También habla de eso, Mm, la liberación que iba a hacer de todas las personas que estaban endemoniadas por esos espíritus inmundos. Entonces, sí, esto es bíblico y eso es una verdad que no se puede negar. Pastor, yo le pregunto, ¿cómo? Porque el incrédulo será que no se puede hablar de que el incrédulo esté poseído, ¿cierto que no? Pero sí influenciado por los demonios. A ver, ¿me puede, o sea, entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿El incrédulo? La O sea, pregunta, todos los pastor, incrédulos, hablando por general. sí, la pregunta es, ¿será que todos los incrédulos, por no pues tener la presencia del Espíritu Santo, ellos podrían estar endemoniados o influenciados por un espíritu? Sí, mire, aquí lo que estamos hablando, lo que dice usted es cierto, que pues ellos son hijos de su padre, ¿verdad? Son hijos de su padre el diablo. El padre de mentiras, pues son los hijos de mentiras, los que no creen en Jesucristo. Y así fuimos nosotros, ¿verdad? Antes de que Cristo nos salvara, antes de Cristo nos salvó. Pero aquí estamos hablando de casos extra, fuera de lo ordinario, hermano. O sea, todos los incrédulos sí son esclavos de la mentira, ¿verdad? Son esclavos de Satanás. Sin eh, que lo sepan o no, sí lo son, como dice usted. Pero aquí estamos hablando de algo más fuerte, ¿me explico? Algo más fuerte. Es un control directo y obvio por un demonio que ya ni la persona está, digamos,
está dirigiendo sus propias acciones, ya no tiene su propia voluntad en ese sentido. ¿Sí me explico? O sea, son casos fuera de lo fuera de lo ordinario, pero lo que dice usted es cierto, que a fin de cuentas todos los incrédulos lo son. De pronto no es A ver, creo que lo perdí. ¿Sí me escucha? Ay, perdón, César Augusto, creo que... Ah, sí, ya lo escucho, perdón. bueno, le decía Pastor que hay momentos en que vemos que una persona sufre como que un ataque demoníaco, pero ellos en la vida diaria normal no lo manifiestan, pero cuando llegan a un sitio donde se está predicando la palabra de Dios, Mm, cuando hay una administración, una oración, ellos se tratan de manifestar. ah, ¿Qué diríamos en ese caso? Hay una influencia demoníaca, no totalmente una posesión. sí, buena pregunta. Yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, ¿sí se acuerda del rey Saúl? En Sí, los días de David, ¿verdad? Él sí sufría pues, bueno, espíritus malignos lo atormentaban, ¿verdad? Y creo que es el caso de él es más como lo que describe usted, que como que venía y, o sea, no era así tan fuerte todo el tiempo, ¿verdad? En algunos momentos Saúl hasta quería matar a David, ¿verdad? Y en otros momentos, pues estaba hablando así coherente, am, en sus cinco sentidos, hasta, sí, no se veía tan fuerte los efectos de los espíritus malignos, o sea, venían y iban y venían los espíritus. Entonces, sí, me imagino que hay casos de todo tipo, de posesión completa y de posesión que a veces sí, a veces no. Sí, buen punto. No todo eso lo explica la escritura. Solo nos habla de casos así, ¿verdad? Pero no nos explica como si fuera una clase de teología de punto dos. No, o sea, nos cuenta historias verdaderas, son verdaderas, pero muy bien. Ok, lo más importante en este tema es esto. Primera de Juan 3:8. Hermano, ¿puede leer Primera de Juan 3:8? Esto viene de la traducción, se llama Nueva Versión Internacional, NVI. ¿Puede leerlo aquí en la pantalla? Primera de Juan 3:8. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ok, perfecto. ¿A qué vino Jesús? Vino a destruir las obras del diablo, que precisamente es eso lo que estaba haciendo digamos que la obra de Satanás es muy amplia, pero una de las cosas en que se manifiesta mucho es en la posesión demoníaca. Sí, exactamente. Así es. Ok, muy bien. Marcos 1:16 al 39. Ok. Vamos a repasar la historia. En esta Biblia que estoy leyendo dice, Jesús llama a cuatro pescadores. ¿Qué traducción o versión de la Biblia tiene usted en sus manos, César Augusto? Nomás para que estemos sincronizados. Sí, Tengo pastor, varias aquí. yo tengo acá en mi mano, así es la traducción Reina Valera.
La Reina Reina. Valera. ¿Es la 60, me dijo? Sí, creo que es la 60. 60, pastor. O sea, sí, ok. Usa formas de vosotros, ¿verdad? Ok, deja Ah, agarro esa. sí, sí. Sí, no, está bien cualquier, o sea, bueno, con que sea buena. Muy bien. Excelente, listos, hermano. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, ahí habla primeramente Jesús. Ah, sí. Ok, Jesús, ¿cierto? Ah, sí me escucha. Sí, Sí, Jesús. Están inicialmente Pedro y Juan, y Pedro y su hermano. Están otra vez dos ¿Quién es el hermanos. hermano de Pedro? Eh, el hermano de Pedro es Andrés, 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 correcto. Simón y Andrés. Luego el Señor también le habla y invita a dos más, a dos pescadores más que también son hermanos, lo Ok, de Jacobo y ¿qué? Jacobo y Juan, hijos de así es, Zebedeo. sí. También Zebedeo, por supuesto, estaban ahí presentes. Bueno, sigue ya luego cuando entran a la casa de la suegra de Pedro, que está enferma, y ahí sucede un milagro maravilloso. Mm, Suegra de Pedro. Después, después va a la iglesia o a la sinagoga y allí también ministra el Señor y se le presenta un endemoniado y el Señor lo expulsa. O sea que ahí vemos al demonio, al espíritu inmundo, a la persona que estaba atormentada. Así es, y el espíritu inmundo, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, y al final menciona muchos enfermos Sí, y endemoniados, ¿verdad? enfermo, sí, Señor. Ok, muy bien. Am, Solo un puntito, no es así punto clave de la historia, pero si tenía suegra, Pedro, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Para tener suegra? Pues, hay que ser casado, pastor. Él, Eh, pues, indica que Pedro tenía a su esposa, ¿no? sí, O tuvo esposa. solo lo menciono em, para que queden claro que la práctica de Roma, de la Iglesia Católica Romana, em, que se supone que el Papa, según ellos, el primer Papa era Pedro, ¿cierto? Eh, Ellos dicen que el primer Papa de la Iglesia Católica Romana fue Pedro. ¿Sí sabía eso? Pues, pero ahora dicen que el Papa y los sacerdotes no se pueden casar. Sí, Hmm. pastor. Ellos dicen Hay el un, primado de Pedro. Ujú. hay un conflicto ahí, ¿verdad? O sea, Bastante. la Biblia dice una cosa y, ok, bueno, solo lo menciono para que estemos conscientes de ese punto. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos. Los objetos puede ser el mismo, creo que el lago de Galilea, donde estaban ellos pescando, las redes como tal, la barca, Sí, pues la hasta ahí, casa. ¿verdad? Ah, sí, la casa, bueno. Bien, Casa. ¿en dónde estamos en esta historia? En esta historia, tal vez en Galilea. Sí, claro que sí. Claro que sí, si estamos Ah, en sí, en el... Galilea. En el mar de Galilea, junto al mar de Galilea. Así es, así es. Muy bien. Específicamente, si no estoy equivocado, en Marcos 1, ¿qué versículo sería? Perdón. Si habla del mar, que viene siendo el mar de El Galilea. Ah, 23. en el 21. En el En el 21, 21 dice, y entraron en Capernaum, sí, señor. Capernaum, y dice que entrando en la sinagoga. ¿Ok? Ujú. Sinagoga, muy bien. En el 29, ¿dónde estamos? Salen de la sinagoga y
y vienen a Simón, a la casa de Simón y Andrés, Ah, con ok. Jacobo y Juan. Señor. Ok, la acción pasa a una casa y luego, pues, por supuesto, dice que pues, en el 30 y... ¿Qué O sería? sea, pastor, que ellos van como primero la región, ¿cierto? Que era Galilea. Ujú. Luego van a la ciudad, que es Capernaum, y por último llegan y entran directamente a la casa de Simón Pedro. Después de pasar pues por llegar a la sinagoga, entran esa una casa ya. Son como los Sí, sitios. sí, la razón por la cual hacemos esta pregunta, César Augusto, es que también fijándonos en estos detalles, lo hace más fácil recordar de lo sucedido en la historia para poder contar la historia. Por ejemplo, si usted anda en la calle ahorita en la tarde, usted se va a acordar de la historia mejor, habiendo mencionado estos detalles. Se va a acordar que, primero es el lago y después Capernaum, en la sinagoga y después a la casa de Simón y Andrés, o hasta como está un poco larga la historia, pues tal vez nada más cuenta un pedacito de la historia. Am, por ejemplo, tal vez alguien pues está batallando mucho y se siente pues sí, que necesita la ayuda de Jesús, pues puede contar la historia de Jesús que saca un demonio y decir que, pues Jesús tiene poder sobre todos los malos espíritus, sobre todas las enfermedades. Y bueno, y por fin en el 39 se puede decir que estamos Jesús recorrió toda Galilea, ¿verdad? Dice, predicaba en las sinagogas en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Ok? O sea, en un versículo nos cuenta algo general, ¿verdad? Que andaba en toda la región. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Estamos en Marcos 1, ¿verdad? O sea, hablando del ministerio de Jesús, que eran 3 años, ¿verdad? De 30, de cuando tenía 30 años hasta 33. ¿En qué parte de su ministerio estamos? Cuando andaba en Galilea mucho, la mayor parte del tiempo. Sí, parece que es más bien al principio de su ministerio, pastor. Después Sí, del bautismo ya suceden estas cosas. correcto, correcto. Am, la pregunta dice, ¿cuándo ocurrió esta historia? A veces la Biblia hasta nos da detalles de qué día, qué día de la semana estamos. Y pues en el versículo 21, ¿qué día? Dice, dice que entrando en la sinagoga enseñaba en día de reposo, sí, sería un día de reposo, o en los días de reposo. Sí, ok, muy bien. Y en el 29, Dice que, no, perdón. No, el 29 no, de eso dice que eso fue el mismo día, ¿verdad? Tal vez 32, ¿verdad? 32. sí, de noche, llegó en la noche Ok. y luego que se puso el sol, que el sol se puso. Y luego el Ya 35. 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ajá, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Ok, entonces Entonces, tenemos como, perdón. tiene que ver, esos son dónde, o sea, cuándo ocurrió, ¿cierto? Habla del tiempo, cómo es, cuándo ocurrió la historia, esta historia. Sí, y por eso, a lo mejor estas preguntas parecen tontas a veces de, ¿por qué siempre están preguntando eso? Pero usted, como alguien que desea compartir la palabra de Dios, pues ya así uno se siente preparado, más preparado con los detalles de la historia, ¿verdad? O sea, antes de profundizar de pues, del mensaje espiritual, pues es también solo fijarnos en los hechos, ¿verdad? De los sucesos de la historia para contarlo bien, porque si no, bueno, mi cabeza, yo rebrujo todo si no lo estudio Mm. bien. Entonces, ahora sí, más o menos tengo en la cabeza que, ok, primero esto y después esto, y, sí, era un sábado y que andaba en la sinagoga y de ahí salió y fue a la casa de la suegra de Pedro, bueno, a la casa de Pedro y ahí sanó a la suegra. Y en la noche es cuando llegaba mucha gente, ¿verdad? Llegó mucha gente con él
y pues a lo mejor durmió un ratito, ¿verdad? Y ya en la madrugada, cuando todavía, pues quién sabe, 4 o 5 de la madrugada, no sé a qué hora, y salió a orar, ¿ok? Y pues por supuesto, pues al rato le encuentran y le siguen llevando a gente. ¿Cuál es el problema de esta historia, hermano? El problema de la historia, Mm, tal vez más que todo pienso yo que es en la parte donde él se encuentra con el endemoniado en la sinagoga y también cuando le sigue cuando una gran cantidad de personas quieren llevar a sus familias, a los enfermos, para que el Señor los sanara. ajá, así es, así es. O sea, la gente está sufriendo, ¿verdad? De diferentes formas. Ese es el problema. Ok. Am, bueno, y en caso de suegra de Simón, estaba sufriendo con fiebre y pues mucha gente sufriendo. Ese es el problema a gran escala. Muy Pastor, bien. antes de que me olvide, le quiero preguntar, cuando uno toma un versículo nada más, un versículo de la Biblia, que pues no hablamos de leer toda la historia y de ahí uno como que trata o saca un mensaje, ¿cómo hace uno ahí para hacer las preguntas, las 4 C? ¿También uno las podría hacer o en eso, o en ese sermón o en ese mensaje ya no dirían las 4 C? Yo creo que este método es más bien diseñado para una Historia. historia. Sí. Ah, Am, ya. pero está bien también sacar como un tema, ¿verdad? ¿A eso se refiere usted de que, ok, hoy vamos a hablar de los demonios y luego sacar versículos de Ajá. diferentes libros? Sí, tal vez este método no no se aplicaría en tal caso. Y eso va a ver Es, usted en casos, en otro curso. No utilizamos las 4C en todos los cursos de Academia de Cristo. Los que de la serie de la Biblia, sí. Am, pero no, hay cursos también de así de doctrina o algo, y no, eso como es más un tema en específico, no son historias, sí, se maneja otro método también. Am, gracias, pastor. sí, muy bien. Bueno, los eventos de la historia, normalmente si usted estuviera dando esta lección a un grupito o algo, usted les ayudaría en repasar la historia, en volver a contarla, pero ya en grupo, ¿verdad? Que van repasando la historia poco a poco. La pregunta es 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos de la gente sufriendo demonios, enfermedades, etcétera? ¿Que se resuelve? Bueno, acá entiendo que sí, pastor, porque el endemoniado inicialmente fue libre, ¿cierto? Fue libre. Luego, la suegra de Pedro, pues también la fiebre dice que la dejó. Y dice que también después de que él se va, lo sigue como que la multitud y sanó a muchos, estaban enfermos de diversas enfermedades. O sea que sí, creo que en ese sentido se, se, se resolvió el problema. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí se resuelve el problema en este caso. ¿Ok? Pues por el poder de Jesucristo. Para, para esto ha venido Cristo. Ok, ¿de qué se trata la historia? Es la primera pregunta de consolidar. ¿Ok? Nuestras 5 preguntas son: ¿de qué se trata la historia? ¿Qué pecado quiero confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? Ahora, ¿qué quiero hacer con lo que he estudiado? O sea, ¿qué quiero poner en práctica en mi vida? ¿Y cuándo sería un buen momento para compartir esta palabra de Dios, o en qué situación? Ok, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, Bueno, hermano. la historia se trata, sí, de los primeros discípulos que él escoge, que él llama, y de las sanidades que hubieron
en ese primer, en ese comienzo del ministerio de Jesús. Sí, correcto, correcto. Solo para que no haya confusión, se puede decir que no es la primera vez que Jesús les llama a los hermanos, ¿verdad? Ya los había llamado una vez que ellos iban con Juan el Bautista y ellos fueron a la casa de Jesús, donde se estaba quedando por lo menos, este, y sí lo habían seguido antes, pero esto ya es ok, ya van a dejar de sus trabajos, ¿verdad? O sea, tal vez esto ya es de tiempo completo. ¿Me explico? Am, Ah, sí, pastor, sí, señor. sí. Ok, muy bien. Jesús recorre, perdón, toda Galilea, predicando y sanando. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? El pecado que me enseña a confesar esta historia, sí, puede ser la incapacidad de uno poner en práctica eh, digamos, sus obras. De pronto no hacemos lo que él hizo, o sea, no queremos hacer lo que él nos enseñó cuando vivió en la tierra. Sí, correcto, correcto. Sí, pues lo que dice usted es cierto. Am, y siento que para mí también es ver las prioridades de Jesucristo. Para él la prioridad era servir a los demás, predicar, am, y cuidaba de ellos físicamente. Am, Jesús, claro que sí, si nos quiere dar el poder de sanar a alguien, lo puede dar, pero eh, que nos lo da o no, pues el punto es amar a los demás en lo espiritual primero, pero también en lo físico. Am, o sea, Jesús no nada más llegaba diciendo que, te perdono tus pecados, pero pues ni modo, no voy a hacer nada por tu... No, también sí, sacaba a los demonios, sanaba sus dolencias, sus enfermedades físicas. ¿Ok? Y de ver eso en Jesús de, yo estoy enfocado en mí mismo. Cristo estaba enfocado en los demás y en el servir a su Padre. Igual la flojera nos gana, ¿verdad? Y no, pues Así es. ahí estamos bien dormidos y Cristo se levanta para orar. Am, ah, Así es. no aparto tiempo para orar, me gana la flojera o los quehaceres, ¿verdad? Me distraen. Ok, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia, hermano? Lo vemos, pastor, en todas sus acciones. Creo que está el amor de Dios actuando, porque cuando Él llama a los discípulos, los invita a que lo sigan, cuando Él ve la necesidad en el endemoniado y lo hace libre, cuando Él se da cuenta que la suegra de Pedro está enferma y la libera de esa enfermedad, cuando permite que los enfermos que lo siguen también sean sanos. Creo que desde el amor de Dios está manifestado en ese sentido y precisamente en lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito a la tierra. Entonces, ahí vemos el gran amor de Dios. Sí, bien dicho, bien dicho. Qué más digo? Jesús es el Salvador y lo deja muy claro en este versículo. Solo el Salvador podría hacer los milagros que hace Jesús. Amén. Y sí, su gran corazón también, ¿verdad? Vemos el gran corazón de Jesús. Uh-huh. La autoridad de Jesús sobre los demonios es impresionante.
Sí. Él es el ungido de Dios, el Cristo. Am, sí, tanto nos ama Dios que no quiere que nadie se quede en manos del diablo, ¿verdad? Jesús Ah, utiliza su poder para rescatarlos de los demonios, para rescatarlos del sufrimiento, enfermedades. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Por gratitud, no por obligación, pero así de, wow, gracias Dios por todo lo que has hecho por mí. Ahora yo quiero. sí, yo quiero, pastor, pues en gratitud a lo que el Señor hizo por nosotros, también llevar a Cristo, que la gente conozca de este maravilloso Señor y Dios que tiene poder y autoridad para sanar, para liberar al cautivo, para salvar. Quiero que sea, yo quiero ser un instrumento donde quiera que yo vaya, ¿cierto? Para llevar una buena noticia, la buena noticia del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso sería algo muy maravilloso. Así es, así es, hermano. Jesús es generoso, generoso con todos, generoso con su amor, con su poder. No usa su poder para su propio bien, sino para servir a su Padre, para Amén. servir a los demás. Y pues nosotros también tenemos ese gran privilegio de servirle al Padre, compartir la palabra con familia, amigos, vecinos y pues con el mundo entero. Muy bien. ¿Cuándo sería un buen momento para compartir esta historia en particular, para hablar a alguien de Aló. Marcos 1, 16 a 39? ¿Cuándo sería buen momento? Hola. Sí, sí le oigo, sí. César, ay, perdón. A ver. Sí, me oye, pastor. Sí, claro que sí, sí, sí le oigo. ¿Cuándo sería un buen momento para compartir este mensaje? Bueno, un buen momento para compartir esta situación. Un buen momento sería, pastor, bueno, cuando hay un enfermo en casa y uno llega, uno le presenta Mm, a la ayuda en el oh, endemoniado. cre- creo que no le escucho otra vez. Ahí sería una Así ya. buena oportunidad para uno presentarle al que soluciona todos los problemas y el que tiene el poder para hacerlo. Entonces creo que de esa manera, pastor. Sí, de acuerdo, con gente sufriendo, me parece muy buen momento. O sea, la próxima vez que conozcamos a alguien, que nos topemos con alguien que está sufriendo físicamente o espiritualmente, o sí, hasta que se siente que, no sé, un espíritu maligno o algo los está molestando. Sería buen momento para sacar esta palabra de Dios, para contarles esta historia. Para eso, lo, pues lo estamos preparando, nos estamos preparando más bien, usted y yo, César Augusto. Para eso son los estudios, no es de nada más para llenar nuestras cabezas de información, es capacitación, Pastor, preparación. Dígame. sino que tengo un pequeño inconveniente porque se me fue el volumen suyo. Voy a ver si me salgo un momentico y otra vez en. Ok, perfecto. Aquí lo espero. Bueno, pastor, ¿me oye?
Sí, dígame. Bueno, no sé qué ha pasado, pero me entró, como ando trabajando con el celular, me entró una llamada y después de que ya pues la interrumpí, se quedó bajito, bajito el volumen y no entiendo por qué. Ahora sí me oye. Sí, yo lo oigo, pero bajito, bien bajito. Me Ok, toca. bueno, haré lo posible para hablar fuerte. Am, Mire, vamos a tomar unos minutitos antes de terminar, solo para repasar, bueno, para introducir cuál es el tema, se puede decir, del libro de Marcos. Hemos visto Mateo, Marcos, perdón, Mateo, Lucas y Juan. Marcos, se puede decir, es bueno, creen que es como el intérprete de Pedro, o sea, em, un historiador cristiano de los primeros siglos dice que Marcos fue intérprete, o sea, tipo traductor de Pedro. A lo mejor Pedro no hablaba griego o algo. Bueno, Ujú. eh, Marcos mismo no fue testigo presencial de la mayoría de los sucesos, pero Pedro sí lo fue. Marcos, cuando hablamos de Marcos, estamos hablando de Juan Marcos. No era uno de los 12 discípulos. Mateo y Juan sí eran. Lucas no era. Él aparece en el libro de Hechos y Juan Marcos no era uno de los 12 discípulos. La Biblia dice que Juan Marcos es el primo de Bernabé. En Hechos 12:12 también habla de que la madre de Juan Marcos era feligresa de la congregación en Jerusalén. ¿Ok? Juan Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero Juan Marcos, de hecho, los abandonó en medio del viaje misionero y se regresó a Jerusalén. En su segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Juan Marcos y eso produjo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que eran compañeros, colaboradores en la obra, pero ya en el segundo viaje misionero de Pablo se separan ellos, cada quien por su camino. Siguen sirviendo a Dios, pero ya no en el mismo equipo misionero. Bernabé tomó a Marcos y ellos fueron a un lugar que se llama Chipre y Pablo va con Silas en su segundo viaje misionero. Em, Más adelante, la Biblia dice que Pedro consideraba a Pedro, el apóstol, ¿verdad? Consideraba a Marcos como a su hijo, como su hijo. Am, y en otro versículo, Pablo mismo, el mismo que se había, digamos, molestado, bueno, digamos que ya no quería llevar a Juan Marcos en un viaje misionero, Pablo, am, más adelante en su vida llega a decir que, ah, dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, después Pablo y Juan Marcos, bueno, eh, Pablo llega a apreciar a Juan Marcos, ¿verdad? Um, ok, el Evangelio de Marcos es el más breve de los evangelios. Es como una película de acción, ¿verdad? No hay tanto diálogo, no hay discursos muy largos, así, o sea, no se enfoca tanto en las palabras, sino en las acciones de Jesucristo. Al parecer fue escrito para gentiles, creen eso porque no cita tanto el Antiguo Testamento. Cuando en una historia se menciona una frase hebrea, Marcos lo traduce. ¿Y por qué lo traduce? Porque a lo mejor eran personas que no entendían el hebreo, ¿verdad? El arameo. Entonces, al parecer, los que iban a leer esta carta primero eran gentiles. ¿Ok? Hasta ahí, ¿qué pregunta o duda tiene César Augusto acerca de
Juan Marcos o acerca del Evangelio de Marcos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Pues, ¿qué le digo, pastor? No creo que tenga así tanta pregunta. Okay. ¿Es Eh, información nueva o ya habías estudiado esto de las diferencias entre los evangelios? Mateo, Marcos, no, Lucas. no, no, de todas maneras sí, a usted me ha enseñado mucho. Lo que pasa es que he tenido el inconveniente que se me bajó bastante el volumen y entonces no le puedo, tengo que ponérmelo directamente. De todas Ok. maneras sí, está interesante lo de Juan, porque no conozco mucho la historia de Juan Marcos. Ok. Y sí, lo que es directamente como para gentiles y no tanto para judíos, muy interesante saber eso, Ok. claro, y porque él, como usted dice, que él traducía. Ujú. Ok, muy bien, César Augusto. Pastor, yo le hago una pregunta. Sí, dígame. ¿Será el mismo? Algunos dicen que Marcos es el mismo joven que salió huyendo o sin ropa cuando, no sé si fue en la muerte de Esteban, algo así. ¿Usted ha leído ese pasaje? No, eso fue en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Cuando arrestan a Jesús. Creo que sí, que sale alguien como corriendo. Sí. Mire, Uno dice que era Juan. yo había escuchado eso también. Yo creo que en ese punto simplemente diríamos, "Bueno, podría ser, pero no lo sabemos así concretamente. Puede ser especulaciones, sí. Sí, pero tiene su lógica. Podría ser, Ujú. pero no hasta estar en el cielo y hablar con él. Le preguntamos. Tal vez ya no nos va a interesar eso, ¿verdad? Sí, Bien, pero sí, yo había escuchado lo mismo. Ok, entonces esto más o menos da un resumen de las diferencias. Mateo es para judíos porque cita muchos textos del Antiguo Testamento. O sea, quiere mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Marcos es para gentiles, es más corto el Evangelio y es libro de acción. Lucas claro. es una investigación ordenada. Si se acuerda, Lucas es el médico, el doctor, entonces él hizo una investigación así, quería poner todo en orden, ¿verdad? Y Juan es más diálogo y se enfoca en temas de como la luz y la oscuridad, que Jesús es el yo soy y yo soy Y la como luz. doctrina, pastor, como doctrina de Jesús, algo así también, ¿cierto? Como enseñanzas. Sí, exactamente. Tiene más enseñanzas de Jesús y pues creen que fue escrito después de Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan vivió más tiempo, ¿verdad? Es el que vivió hasta ser anciano y a lo mejor ya estaban circulando Mateo, Marcos y Lucas y él estaba, Sí, tal vez él quería escribir de pláticas y de sucesos bueno, de la vida de Jesús que no fueron escritos en los otros. Y él dijo, bueno, se necesita contar también esto. Pero obvio, pues inspirado por el Espíritu Santo. Ok, hermano. Por último, antes de despedirnos, voy a tomar un momentico a ver, a ver el proyecto final. Lo voy a poner una vez más aquí en la pantalla para ver si tiene preguntas o dudas. Am, Hace falta que lo publiquemos una vez más en el grupo para que todos lo tengan. Ya fue compartido, pero por si alguien no lo vio la primera vez. Un segundo. Ok, creo que ya lo puede ver aquí en la pantalla. Este es el proyecto final, César Augusto. Lo vamos a compartir en formato PDF o en formato Microsoft Word. Eh, sí.
pues todo esto viene, pues es obvio, nombre completo, fecha, y luego dice subraye la historia que usted elige. De las 8, usted elige una, ¿ok? Ujú, Después va a formar su plan para enseñar la historia siguiendo los pasos. Paso A, leer la historia por lo menos 2 veces. Simplemente se pone la palomita, el sí, sí lo hice. Después, la pregunta es, ¿cómo va usted a comenzar de una manera que capte la atención? O sea, si va a hablar de la historia de hoy, ¿verdad? Tal vez usted va a empezar con una pregunta o una anécdota o algo que vio en una película, quién sabe, pero algo que llame la atención y presenta el tema del día, ¿ok? ujú, Pero le corresponde a usted. Ah, Después, ¿cómo va a contar la historia, verdad? Se puede leer así tal cual, o pues se puede pedir a que alguien del grupo lo lea, ¿verdad? Si va a juntar un grupo o algo. En este proyecto solamente queremos el plan por escrito. No lo tiene que, ni lo tiene que dar a otro individuo o a un grupo. No lo tiene que grabar, nada de eso vamos a pedir en este curso. Si usted lo llega a hacer, pues mejor. Pero lo que se pide para cumplir con los requisitos de este curso es simplemente el plan por escrito. ¿Entendido? Ok, bien. Y luego, así en adelante, usted va a preparar sí, sus pastor. respuestas. Ay, perdón, César Augusto. No, sí, le estaba respondiendo cuando me dijo que sí entendí. Claro, yo estoy mirando acá, le estoy entendiendo, pastor. Ok, perfecto. Y luego, pues, usted va, como el maestro, digamos, va a preparar sus respuestas. Como el maestro siempre debe estar preparado, ¿verdad? Usted va a preparar sus respuestas para estas preguntas, ¿ok? A lo mejor el grupo va a tener otras respuestas y a veces hasta el grupo tiene mejores respuestas que las mías, pero Sí, aún así es bueno que yo esté preparado con algo, ¿verdad? Y luego, igual, las 5 preguntas de consolidar. Usted tiene varias opciones. Puede hacerlo en formato digital, así con Microsoft Word o algo, y así ir escribiendo sus respuestas en el mismo documento y nos lo manda así por WhatsApp o por correo electrónico, cualquier de los dos. Usted puede imprimir este documento y luego a mano puede escribir sus respuestas y luego así escaneándolo o con una foto, mandárnoslo por WhatsApp o por email o cualquier otra forma de contestar las preguntas. Eso es lo importante. No nos importa el estilo, el documento, el formato, pero que se haga. Que se haga, es lo importante. Y ya con eso uno recibe crédito por haber terminado este curso, que es uno de los 13 cursos en el discipulado de Academia Cristo, que usted se me hace que ya lleva varios cursos. Muy bien, ¿qué preguntas o dudas tiene usted antes de clausurar este curso? pastor, preguntas. Yo pues a veces se me ocurren preguntas, pero como no las escribo, a veces se me olvida cuando llego a la clase. De todas maneras, pues no, por ahora no se me ocurre así preguntas, pastor. No hay problema. Cuando se le ocurre algo, estamos a la orden yo y pues todo el equipo de Academia Cristo nos dice. Eh, para el Claro. proyecto final, hermano, ¿qué le parece si se le ponemos como 10 días, bueno, 11 días, como viene siendo el 24 de febrero? Es un lunes. ¿Le parece bien? Fecha límite para el proyecto. Ah, sí, pastor, claro. Tenemos casi, hoy es 13, 11 días. 11, sí, 11 días para hacer el proyecto. Ok, perfecto. Y nos avisa en cualquier momento si algo no quedó en claro.
Sí, profe, gracias. Yo les aviso, cualquier duda les pregunto y bueno, estamos en contacto, claro que sí. Ya hoy es el final de este periodo, ¿cierto? De este curso. Así es, hoy es la última lección. Muchos de nuestros cursos tienen 8 lecciones, no todos, algunos tienen más, algunos tienen menos, pero promedio sí duran 8 lecciones. También le quería avisar que parece que ya estamos empezando a publicar la aplicación móvil de Academia Cristo, que ya está en la tienda Google Play. No tiene ningún costo, aunque sí se llama tienda, es aplicación gratuita. Se me hace que la acaban de publicar en estos días, pero todavía no está así todavía están digamos, planchando las arrugas. um, Cuando se lanza una aplicación móvil, siempre hay unos defectos que se tienen que reparar en los primeros días. Entonces, si lo llega a descargar y ve que, todavía quién sabe, quién sabe. Pero lo que tiene es unos cursos autodidácticos y ahí están los exámenes y todo y uno puede ir estudiando así en su tiempo libre, así sin profesor en vivo, pero y eso es bonito también para poder, es algo que uno puede compartir con los demás, pero tal vez sería mejor esperar unos 8 días, 15 días y yo creo que ya en eso ya habrán resuelto las fallas que todavía tiene la aplicación, pero ya está ahí disponible y ya está funcionando mayormente, solo que le faltan unas cositas. Ok, hermano, ha sido un gustazo. Pastor, Sí, dígame. ¿cómo se llama la aplicación? Vuélvame y me dice. Sí, Academia Cristo, así tal cual, igual que... Ah, ya, Academia Cristo. Mm, Sí, así es, Academia Cristo. ok. Ok, hermano. Solo para avisarle, pues yo estoy agradecido con Dios por usted y he mencionado su nombre al equipo em, misionero de nuestro, al equipo de Academia Cristo, como un estudiante que ha mostrado mucha fidelidad en sus estudios, en su participación, su actitud y vamos a ver cuáles serían los próximos pasos. Para nosotros nos da mucho gusto estudiar con usted y le seguiremos invitando a los cursos en línea y pues nos interesa mucho algún día ya conocerles, ¿verdad? Bueno, gracias, pastor. Yo también estoy muy agradecido con Dios. He aprendido bastante, mucho y sí, pues a veces me pongo a pensar y me preocupa mucho porque pues me doy cuenta de que hay ¿cómo se llama eso? Mucho desconocimiento de lo que es la doctrina de Jesús. Se cometen muchos errores y la gran mayoría de las iglesias lo tienen. Y a veces no aceptan, son como un poco de mente más bien cerrada, no quieren aceptar y, y a veces uno hasta le da como temor de pronto ir a enseñar algo de esto porque por lo menos yo me pienso acá en mí y yo digo, bueno, ¿qué reacción tomaría la iglesia que uno se atreviera de pronto a hablarles de que es importante bautizar a los niños? Y yo creo que ahí, mejor dicho, eso hasta ahí llegaría uno pues porque como quien dice, como en los testigos de Jehová dice que expulsan, ¿ah? Yo creo que lo expulsarían a uno llegando a tocar un tema de eso, porque uno ve que eso no es enseñanza de la iglesia pues evangélica cristiana. Sí, hermano.
estamos en un mundo confuso, pero nosotros tenemos la oportunidad de ser una luz en las tinieblas, una luz en la oscuridad, con con la simple palabra de Dios, no más, ¿verdad? Es compartir lo que dice la Biblia, no más. Amén. Así Ok, es. hermano, pues puedo orar para terminar nuestro curso. Sí, pastor. Sí, adelante, Ok. pastor. Am, Bendito Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. De eso se trata el curso, de glorificar tu nombre por, por la obra de Cristo, por su gran misión, por su trabajo y la vemos empezando aquí en este curso. Am, pues, Señor, te pido que el mismo Salvador que estudiamos en este curso, que el mismo Salvador habite en nuestros corazones, que reine en nuestras almas y que su obra siga en Chigorodó, Colombia, acá en Asunción, Paraguay y en pues todo el mundo, que todo el mundo sepa que Jesús es Señor. Bendice a César Augusto y a los demás alumnos de este curso, los que estudian de noche en el mismo grupo, pues que los fortalezcas, que los guíes, Señor, por el buen camino, y que los eh, pues que nos utilices, Señor, para compartir el evangelio, para mostrar amor al prójimo, para estar pendientes de sus necesidades espirituales y físicas y Señor, que pues que el poder de Cristo nos proteja de los ataques del diablo, del demonio, y que nosotros pues lleguemos allá al cielo contigo, con tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Pues Señor, bendícenos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Qué bendición estar compartiendo con usted y con los profesores, con el profesor Felipe, con el profe Abraham, muy poco, pero también creo que en una ocasión estuve con él. Y sí, han pasado varios maestros. Me acuerdo de dos colombianos, hay uno que es de Antioquia y otro de Bogotá. El de Sí, Bogotá creo que está en Estados Unidos. El de Medellín sí estaba por acá por Colombia. Ese sí, pero no, sí. no me acuerdo cómo es que se llama Pastor él. Henry Herrera es de Medellín, Colombia, Es, y el hermano Santiago vive en Los Ángeles, pero sí es bogotense. ajá, es Sí, correcto. Con ellos nos estuvimos clases, muy queridos los pastores. sí, Entonces, no, muy bendecido, pastor, con la academia, primeramente con el Señor y con los pastores, con la paciencia que han tenido para enseñarnos, explicarnos las preguntas, todo eso. Yo estoy muy agradecido con el Señor y bueno, vamos a continuar aprendiendo y aprendiendo y Dios en su momento hará todo lo que Él quiere hacer con la Academia de Cristo y con nosotros, sus hijos. bueno, muchas gracias por sus palabras, César Augusto. Usted es una bendición para nosotros también. ¿Ok? Bueno, pues que tenga un excelente día. Estaremos a la espera de su proyecto final. En cualquier momento nos dice si ocupa, si quiere una consulta o algo. Dios le bendiga muchísimo, hermano. Amén, pastor, a usted también, que la gracia de Dios esté con usted y con su familia y allá en Paraguay, en Estados Unidos, y que el Señor Jesucristo continúe haciendo su obra en nosotros. Muchas gracias, pastor. Ok, a usted. Chao. Amén, amén. Chao.